Una dosis de energía y economía sin política. La crisis silenciosa de los gasolineros. Mientras la atención pública se centra en los precios al consumidor, las políticas fiscales y la competencia entre las marcas han dado que las condiciones operativas de las estaciones de servicio han experimentado un deterioro progresivo que ha pasado desapercibido en la reducción de sus utilidades. Con información de la Secretaría de Energía, PEMES, Comisión Nacional de Energía, hemos establecido y con datos del mercado el siguiente análisis realizado por su servidor. En cuanto a los precios de los combustibles en las estaciones de servicio, en los últimos 30 días, en función de lo que hemos visto en cuanto a la guerra, en cómo han afectado los precios y sobre todo cuál ha sido la estrategia que el gobierno ha llevado. Primero, para poder entender cómo se conforma el precio de los combustibles, hay que decirlo que está formado de cuatro grandes rubros que yo lo he dividido. El primer rubro es el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Es un impuesto federal aplicado a cada litro de gasolina y diésel en México. Su objetivo es recaudar fondos y estabilizar los precios mediante estímulos de la Secretaría de Hacienda. El impuesto lo cobra el gasolinero, el cual no tiene el control y este transfiere directamente al gobierno. Es decir, no se queda con el gasolinero, sino transfiere al gobierno. En el análisis lo van a encontrar de color rojo. El precio de terminales y reparto y distribución, que le dio el enemigo TRD, comprende costos de crudo, refinación, logística, importación, manejo en terminales, costos financieros y ajustes del mercado, siendo un componente volátil. Las terminales pueden ser gestionadas por PEMES o empresas privadas, donde comercializadores, distribuidores y estaciones de servicio compran combustible de refinerías mexicanas o estadounidenses. El precio no es regulado por las estaciones de servicio, sino por el valor fijado en las terminales. El gasolinero no tiene el control del costo. Lo van a ver de color negro. El IVA es el combustible. El IVA en combustibles es un impuesto federal del 16% o el 8% en las zonas fronterizas, calculado sobre el valor total. Los gasolineros solo retienen y trasladan este impuesto al gobierno, ya que este está regulado oficialmente. El gasolinero no aprueba este impuesto. El indicador de ganancia es la diferencia entre el precio final y el costo total de combustibles en la estación. El margen bruto cubre utilidad, gastos operativos como nómina, energía, mantenimiento, regulaciones, finanzas, mermas, riesgos y logística. El gasolinero controla solo los gastos operativos, la utilidad depende de los costos no gestionados, principalmente logística y cumplimiento normativo. Es así con el análisis que hicimos nosotros, cómo podemos clasificar los precios de los combustibles y vamos a hacer un análisis del día 28 de febrero hasta el día 28 de marzo, donde es una buena forma de establecer cómo es la variabilidad de los precios de los combustibles y cómo la fórmula que se tiene actualmente del estímulo ha sido cambiante en los últimos días. Primero, la gasolina regular magna verde, la gasolina regular magna o verde, que es un precio topado a 24 pesos por litro desde el marzo del año pasado, podemos establecer lo siguiente. El precio promedio nacional consumidor registrado el 28 de febrero fue de 23.54 pesos por litro. Este costo se componía de un IEPS de 6.70 pesos por litro y en las terminales de reparto y despacho de 11.18 pesos, IVA de 3.77 pesos y una utilidad bruta para los gasolineros de 1.89, como ustedes pueden ver. Y aquí teníamos el precio topado a 24. Este dato, como vamos a ver las gráficas siguientes, es hasta cuando empezó la guerra y cuando vemos la variabilidad del mercado en los últimos días. Ya para el día 21, y ustedes van viendo cómo va manejando y va cambiando cada uno de los componentes, cómo se conforma el precio del consumidor, el IEPS se mantuvo igual hasta el 21 de marzo, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicó un estímulo fiscal y lo redujo a 5.09, de 6.70 a 5.09, debido al aumento del costo de las terminales de reparto y despacho de 11.18 a 13.12, de 11.18 a 13.12 por litros causados por el mercado. Esto bajó la utilidad bruta de los gasolineros de 1.89 a 1.68, ya que los costos disminuyeron y incluso uno subieron. Ya para el 28 de marzo, podemos ver que el IEPS pasó de 5.09 a 5.15 pesos, tras de una baja de las terminales de reparto y despacho de 13.12 a 13.06. El margen de los gasolineros se mantuvo entre 1.68 y 1.60 sin poder influir en el precio final, lo que afectó su utilidad. Durante este periodo, su participación de los gasolineros en el precio por litro cayó de 8% que se tenía en el total a un 7% para esta fecha,
Y lo que son las terminales de reparto y despacho, de su participación, que era del 47% del total de esto, subió hasta un 55%. Y los impuestos bajaron de un 44% a un 38%. Y esto es lo que podría llegar el precio al cierre de la próxima semana del 3 de abril, cuando se da un nuevo dato, si se da más estímulo o se mantienen los mismos en función de lo que observemos en esta semana en cuanto a la volatilidad geopolítica energética. Ahora bien, para la gasolina regular, nosotros debemos de entender que para llegar a este precio de 23.69 tenemos los costos de transporte, sueldos, energía eléctrica, mantenimiento, la parte regulatoria, arrendamiento, amortización, mermas y costos financieros. Y todo esto es parte de la estación de servicio, los costos que tiene en forma directa, que este es un promedio a nivel nacional de las más de 13,000 estaciones de servicio que pudimos hacer un cálculo. Este es el IEPS, el IVA, y este es la terminal de reparto y distribución, que este es el costo que se tiene, y la utilidad neta de la estación de servicio hasta el momento neta es de 29, es de 29 centavos por cada litro del total de los 23.69. Es así como se conforma en su totalidad la construcción para llegar a este precio de 23.69 en cuanto a la gasolina regular, verde o magna. Gasolina premium. El precio es libre controlado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Porque cada semana da un estímulo. El precio promedio nacional consumidor registrado el 28 de febrero fue de 25.70 pesos por litro. Este se componía de un IEPS de 5.66 pesos por litro, un precio de las TRD de 12.70, el IVA de 4.11 y la utilidad de los gasolineros en ese momento era de 3.23. El IEPS se mantuvo sin cambios hasta el día 21 de marzo, cuando vemos una mayor variación, cuando la Secretaría aplica estímulo fiscal bajo el impuesto a 5.24. Es decir, de 5.66 pasó a 5.24. Esto respondió al aumento de la TRD de 12.70 a 16.01 pesos por litro, debido a condiciones del mercado. En algunas áreas, los precios subieron los 30 pesos por litro, principalmente por costos logísticos. La utilidad bruta en estaciones disminuyó de 3.23 a 1.57, lo que refleja una caída en el margen neto, ya que los costos siguieron igual o aumentaron. Ya para el 28 de marzo se registró una nueva reducción del IEPS, que se tiene de 5.24 a 5.21. Este ajuste se debió al aumento del costo de la TRD adquirida por comercializadores, distribuidores y algunas estaciones de servicio, que pasó de 16.01 a 16.36. La determinación de precio final estuvo condicionado por la interacción del IEPS y de la TRD, limitando la capacidad de estaciones de servicio para influir en dicho precio. Como resultado, la utilidad bruta incrementó de 1.57 a 1.87, pero está muy por debajo del margen que tenía hasta antes de iniciar la guerra. Durante el periodo, los gasolineros perdieron control de los precios, a donde su participación, que era del 13% de esto que se tenía en verde, bajó hasta un 7%, y las TRD aumentaron de un 49% a un 59% en valor del precio que se estaba dando al consumidor, y los impuestos bajaron de un 38% a un 35%. ¿Y cómo se conforma lo que esperamos en esta semana? Pudiera llegar hasta 28.01. ¿Cómo se conforma el precio entonces de la Premium? Bueno, este es el precio de 27.91. Vemos de la 16.36, el IVA y el IEPS, y estos son los costos que tienen actualmente. La distancia que pusimos aquí calculado es un radio de 100 kilómetros a una estación, que esté a una estación de 100 kilómetros. Entonces, esto es importante dejarlo, que este cálculo de esta tabla, en lo que estamos mostrando, es en un radio de 100 kilómetros donde en su momento dado está la terminal de reparto y de distribución. Ahora, para el diésel es precio libre controlado por la Secretaría de Hacienda y Público, y este influyó en la inflación de la primera quincena, que pudimos ver por datos del INEGI. Precio promedio nacional del consumidor el 28 de marzo fue de 26.37 por litros. El costo se componía de 7.36 del IEPS, el precio de las terminales de 12.31, el IVA de 4.22 y la ganancia era de 2.48 en el diésel para las estaciones de servicio. El IEPS se mantuvo hasta el día 14 de marzo, cuando aplicó un estímulo eficaz, bajando de 7.36 a 4.77 pesos por litro. Esto fue respuesta al aumento de las terminales, donde pasaron de 12.31 a 17.33 pesos por litro, derivado del mercado, no de los gasolineros.
En las zonas con altos costos logísticos, el precio llegó a 30 pesos por litro. La utilidad bruta cayó de 2,48 a 1,41 pesos, reduciendo el margen neto, mientras los costos se mantuvieron o subieron. Ya para el 28 de marzo, estamos viendo los datos, el YES bajó de 4,77 a 2,19 pesos, debido al aumento del costo en las terminales, donde pasó de 17,33 a 20,24 pesos. El precio final dependió de la relación entre el IEPS y las TRD, impidiendo que las estaciones de servicio lo modificaran. Solo pudieron mantener sus operaciones pese a la baja de utilidad neta. La utilidad bruta bajó de 1,41, aumentó, perdón, de 1,41 a 1,71 pesos por litro y con un precio máximo de 28,50 pesos, que es lo que pudimos observar el día 21 de marzo. Si se mantuviera este precio de 28,50 y mantuviéramos IEPS, este sería lo que estaría ganando una estación de servicio. Por lo tanto, con el precio ya copado a 28,50, la utilidad puede estar entre 1,70 y 1,90 pesos en las próximas semanas. Durante el periodo evaluado, los gasolineros perdieron control sobre los precios finales y su margen por litro cayó de 9 al 6%. Al mismo tiempo, la TRE subió participación de un 47 a un 70%, mientras que los impuestos bajaron de un 44 a un 24%. Para la parte del diésel, así es como está conformado. Un ejemplo, para una estación que está a 100 kilómetros, que cuánto es el costo del transporte, el IEPS y todo lo que conlleva, como podemos ver en la gráfica. ¿Qué podemos concluir? Las estaciones de servicio están absorbiendo en una gran medida las variaciones del mercado. Este negocio cada vez depende más del volumen de compra, el cual disminuye ante los aumentos del precio y la limitada capacidad de adquisición de combustible por parte del consumidor final. Cuando el precio del barril disminuya en el periodo posterior a la guerra y los precios en las terminales comiencen a bajar, el gobierno mantendrá su política de sacrificio hacia las estaciones de servicio. Esta permanecerá en una situación crítica hasta que se establezca el cobro total del IEPS. Mientras tanto, observar este fenómeno persistente. Una vez que el mercado recupere su estabilidad previa al conflicto y se reanude el cobro íntegro del IEPS al consumidor, la carga recaerá sobre Pemex o los operadores privados en las terminales, quienes dependen del coste de la salida de las refinerías y de factores asociados, especialmente si se mantiene un precio máximo de 24 pesos para la gasolina regular Magna Verde y un máximo de 28,50 pesos para el diésel. El que gana en toda la ecuación es la recaudación que, sin lugar a duda, tiene el gobierno. Espero que esta información sirva de este análisis y cualquier cosa estamos a las órdenes.